preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora de la Rosa en Aestheticana, Radio Oficial, Punta Cana Hits. Hello, aquí estamos. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Estamos muy contentos por esta cabina, por traerles una entrega más de Perros Verdes Podcast, donde siempre vas a encontrar... Pues justo lo que no buscas, ¿verdad, Raquel? Claro que sí. Y nada, con mi compañero Alfonso García. ¿Cómo estás, Alfonso? Pues muy bien, la verdad que encantado de estar aquí contigo un día más y además con una invitada especial que dentro de nada vamos a tener que dar la tarjeta oro del programa. En la siguiente edición que venga ya daremos tarjeta oro de Perros Verdes. Claro que sí. Esta cabina hoy está iluminada y es porque el día de hoy nos acompaña una aliada estratégica, quien también forma parte de esas empresas que hacen posible que Perros Verdes llegue a sus hogares cada lunes, y es la doctora de la Rosa de Aestheticana. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Hola, muchísimas gracias. Pues yo feliz de estar aquí con ustedes. Yo no me quiero ir jamás porque cada vez que yo vengo me halagan y me tiran flores y yo me siento como que súper contenta. Bueno, doctora, tiene la primicia de que, como ya le había comentado anteriormente, ya estamos en FM y hoy está llegando directamente, además de nuestras transmisiones en vivo, también a todos los que ahora mismo están en sintonía, y que un saludo en sus hogares. Y como ustedes quizás no han escuchado a nuestra doctora de la Rosa, yo les voy a decir así rápidamente de quién es que estamos hablando, y luego la doctora también les va a contar un poquito de sus últimas hazañas y también procesos formativos. La doctora de la Rosa está formada en medicina general con especialidad en medicina estética, y bueno, eso me quedaría corto porque realmente ella es una eterna aprendiz que siempre vive a la vanguardia porque hace su trabajo con muchísima responsabilidad, con muchísimo compromiso, y sobre todo que va educando a cada uno de sus pacientes en ese proceso donde nos abrimos, ¿verdad?, a las bondades de la medicina estética. Y lo digo yo, que siempre he estado en las mejores manos. Si no, pregúntenle a mi carita, que aunque hoy estoy agotada, siempre luce perfecta, sin nada de maquillaje, gracias a esos estupendos cuidados. Doctora, me quedé corta. Yo sé que usted hizo otras formaciones recientemente, así que por favor se las comparte a la audiencia. Bueno, sí, claro que sí. Como bien dices, pues yo soy médico general, graduada ya hace unos añitos y tengo un posgrado, una maestría en medicina estética. Y evidentemente todo médico que quiera mantenerse a la vanguardia para brindarle lo mejor a sus pacientes, porque la medicina va evolucionando cada día, pues he hecho algunos otros estudios de diplomados y hands-on y así sucesivamente. El último fue en España, en donde tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento en todo lo que practico en la parte de medicina estética, y de verdad que lo disfruté muchísimo. Bueno, pues ya saben que aquí tenemos una invitada top, donde ustedes hoy van a tener muchísima información sobre la medicina estética, porque el tema de hoy es Despierta tu belleza interior. Y vamos a hablar con la doctora de cómo los tratamientos estéticos nos pueden ayudar a revelar la confianza y la belleza que ya llevamos dentro. ¿Y por qué queremos tocar este tema? Porque muchísimas veces se dice que trabajar toda la parte exterior y sobre todo de la mano de la medicina estética es vanidad, es inseguridad, es inconformismo, es falta de gratitud. Y negativo. ¿Por qué razón? Porque así como yo me siento súper feliz cuando me pongo un vestido que me gusta, y eso no significa que los demás no me gusten, pero hay un vestido como que ese día tú te sientes, ¿verdad? Y no significa que yo me ame menos porque yo decida ponerme más ese vestido porque me siento súper bien cuando lo utilizo, o con un estilo de peinado, o con un labial específico. Lo mismo pasa con la medicina estética, pero no seré yo quien lo diga. Doctora, me encantaría que desmontemos ese primer mito, y es el que solamente son las mujeres inseguras las que acuden a las bondades de la medicina estética. Háblenos un poquito de eso. Oh, Dios mío. Mira, ciertamente, yo soy, pues, partícipe de que si tú tienes una condición en la cual tú no te sientes a gusto contigo misma, o contigo mismo, porque aplica para los hombres también,
pues entonces tú puedes recurrir a todas las herramientas que tenemos hoy en día. Y una de ellas, hablando de la belleza, pues es la medicina estética. Al fin de cuentas, si definimos lo que es vanidad, pues todo es vanidad, porque tú te compras un reloj porque te gusta. Tú te compras otro reloj, a pesar de que ya tienes uno, pues porque ese otro te gusta para otra ocasión. Entonces, cuando hablamos del tema de medicina estética, se quiere satanizar mucho de que no, tú debes ser, que no te hagas nada porque debes estar conforme y todo ese tipo de cosas. Y en verdad va un poquito más allá. O sea, trata la autoestima y de cómo tú te sientes en ese momento. Por supuesto, llegando siempre a los límites, ¿no? Respetando esos límites en donde tú no sobrepases o no te hagas daño y ese tipo de cosas. O sea, que mientras mantengamos eso, está todo bien. Pero bueno, doctora, sí que es cierto que cada vez la gente acude más a los centros de estética, porque se está normalizando, ¿no? Afortunadamente, el que podamos tener esa libertad de poder sentirnos bien, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa evolución, ¿no? En los años que usted lleva como profesional en cuanto a la frecuencia de la asistencia a tratamientos, si ha habido una evolución lineal o en los últimos años, quizás después de la pandemia, hemos decidido ponernos todos mucho más en línea, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución desde que usted es profesional? Yo diría que se fundamenta en la educación que vamos recibiendo cada día. Es decir, el conocer los procedimientos estéticos, de mano de quién los debemos hacer, cuál es el fin para esos procedimientos. Te voy a poner un ejemplo que me viene ahora mismo. Una paciente o una persona que durante su adolescencia sufrió de acné, un acné bastante pronunciado, y que ese acné le dejó marcas, ya sea hiperpigmentadas, o sea, manchas, o inclusive llegó a dañar la textura de la piel. ¿Por qué vamos a decir que esa persona no puede tener el acceso de manera libre de ir a un centro de medicina estética y atenderse esa calidad de la piel cuando tenemos herramientas para eso? Entonces, en ese sentido, no es algo que podamos elegir porque, porque no me siento a gusto con esto, aquello. O sea, va más allá, porque lo que esa persona está trabajando en ese momento no solamente es lo que todo el mundo lo ve, sino cómo esa persona se siente cuando se ve al espejo y dice, esta no es mi rostro, yo quiero mi rostro. Entonces, por ahí va. Y creo que el educarse en qué podemos lograr y cuál es el objetivo de manera sana, entonces es lo que ha hecho que las personas sean un poquito más abiertas a estos procedimientos, a estas opciones, a estas herramientas, me parece. Doctora, nos encantaría, ya que va por esa misma línea, sobre todo hablando de procedimientos donde a veces la persona deja de parecerse a sí misma, que ya son significativamente invasivos. Antes de hablar de ese punto, que le comparte un poquito a la audiencia cuáles son los diferentes tipos de procedimientos que se pueden hacer de la mano de la medicina estética. Y podemos hablar desde aquellos que se pueden denominar ambulatorios y otros que quizás llevan un poquito más de procedimientos quirúrgicos. Claro que sí. Si hablamos de estética en general, bueno, vamos a dividirlo en lo que es medicina estética y ya lo que sería ya cirugía estética, ¿no? Entonces, el médico estético realiza procedimientos, vamos a clasificarlo mínimamente invasivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy realmente a transgredir la piel, es decir, con una aguja ya yo estoy haciendo un procedimiento mínimamente invasivo porque estoy penetrando la piel. Ya cuando se va al tema de una cirugía, ya eso no le compete al médico estético, sino que le compete a un cirujano plástico, en el caso de lo que estamos tratando. Entonces, esos serían como los dos grandes grupos en lo que es estética, ¿no? Entonces, está la parte de cosmetología, que es la persona que ayuda en este proceso de la medicina estética, que no es médico, se prepara para eso, pero no puede realizar procedimientos que sean mínimamente invasivos. Es decir, todo lo que es peeling, inyectables, es el médico, que como su nombre lo dice, está entrenado para eso. Y ya la parte de cosmetología se limita a los faciales y otros tratamientos que no penetran la piel. Ahí está la gran diferencia y cómo podemos guiarnos a dónde ir. Ok, eso es un buen punto, porque quizás por eso muchísimas veces en ese desconocimiento nos ponemos en manos de profesionales equivocados, porque
En manos de un cosmetólogo, perfecto. Todo lo que tiene que ver con hidratación, mascarillas, limpieza facial profunda, todo eso. Pero ya cuando hablamos de microdermabrasión, de toxina botulínica, entonces ya ahí sí tiene que ser un médico certificado. Es aprendiendo con la doctora. No piensen que es que en cada sesión me dan mi training y me van explicando ahí algunos temitas. Por ejemplo, el mismo tratamiento de plasma, que es muy delicado. A propósito de eso, hay muchos mitos con el tratamiento de plasma, sobre todo por este tema de la manipulación de la sangre para sacar el líquido que no recuerdo el nombre. Sería bueno que le hable un poquito a la audiencia de en qué consiste ese tratamiento y desmontar los mitos que muchísimas veces hay, hasta de que se pueden transmitir ITS por la manipulación de la sangre y tal. Sí, mira, te voy a comentar. El plasma es uno de los tratamientos más, vamos a decir, benignos, porque es algo que proviene de ti. Es decir, yo no voy a tener alergias, yo no voy a tener rechazo en el paciente y no debo tener ningún tipo de estas eventualidades porque yo estoy obteniendo un poco de tu sangre, se hace un proceso y de ahí, al dividir esa sangre es donde obtenemos el plasma. El plasma es el líquido amarillito que se ve. Incluso si tú vas a un laboratorio, cuando te sacas sangre, tú no sé si has notado de que en el tubito se ve tu sangre como que una nubecita amarilla. Sí. Esa nubecita amarilla es el plasma. Entonces, eso yo lo estoy extrayendo de tu cuerpo, por lo que es súper noble porque no va a haber un rechazo, porque es propio tuyo. Ahora bien, las personas que no tienen conocimiento, que no están entrenadas para hacer este tipo de procedimientos, pudiera existir una contaminación en el momento de la preparación de ese plasma. Y ahí es donde podrían venir ciertas complicaciones. El tema de las enfermedades, en verdad, si se transmitiera algún tipo de enfermedad con la aplicación del plasma, ya sería porque hay una contaminación de esa aguja que utilizamos o que es una aguja repetida que jamás en la vida debe pasar, pero propiamente de la persona no debe haber ningún riesgo porque lo estoy tomando de tu sangre. O sea, yo te voy a poner lo mismo que estoy extrayendo de ti y no debería haber. O sea, que estas complicaciones que han surgido con el plasma tienen que ver mucho con la contaminación que pudiera haber en el proceso de la realización pues propia de preparar el tratamiento y la aplicación posterior al paciente. Qué bueno, la verdad que nos estamos impregnando todos de este conocimiento. Ya veo yo, Raquel, que tú ya tienes 2 o 3 cursos hechos. A mí me encanta, de verdad me gusta hablar mucho con los pacientes y explicarle cómo va toda la cosa. Pero voy a romper una lanza por los hombres, porque parece que la medicina estética está muy dirigida a las mujeres y los hombres también somos usuarios, ¿no?, de esa medicina. Yo soy un analfabeto funcional en este aspecto, pero sí que me gustaría que nos orientase, no a ese hombre que seguramente tenga pues las mismas problemas que yo, 53 años, tengo más patas de gallo que un corral de gallinas, que quizá no me he cuidado. Bueno, sí que me he cuidado la piel con cremas, cosmetología, no sé si de la manera adecuada, y es algo que tengo interiorizado, pero ¿de qué manera podemos hacer accesible y podemos decir a los hombres que también la medicina estética es para ellos? ¿Qué tratamientos son los más adecuados para los hombres? ¿Cómo se pueden acercar los hombres a la medicina estética? Eso es lo que me gustaría saber a mí como hombre. Mira, todos los tratamientos que de momento podemos ofrecer a la población femenina también son aplicables a los hombres. Lo que sucede es que la técnica va a variar porque evidentemente los sexos son diferentes. Por ponerte un ejemplo, lo que está de moda, que todo el mundo habla, la armonización facial. ¿Qué es la armonización facial? Pues yo veo tu rostro y si yo entendemos de que hay algo que, por ejemplo, que tú tengas quizás un lado de la cara que no está simétrico con el otro, no somos perfectos, no somos iguales, pero uno trata de buscar esa simetría. Pues entonces lo que yo voy a emplear en un hombre no va a ser igual que en una mujer la técnica, porque el rostro de la mujer tiene una forma distinta a la del hombre. La del hombre es un poquito más cuadrada, el mentón es un poquito más pues cuadrado, el de la mujer es un poquito más ovalado. Entonces, pero prácticamente viene siendo el mismo procedimiento para ambos, solo que la técnica a emplear va a ser distinta y ahí es donde estaría la diferencia. Pero el hombre tiene acceso a los mismos tratamientos. Toxina botulínica, que es lo que la gente conoce con Botox, ácido hialurónico,
pues todos los tratamientos, incluso el plasma es maravilloso para los hombres también, porque al final es piel lo que yo estoy tratando. Qué bueno, la verdad es que... Wow, o sea que tomen notas, caballeros. Entonces, volviendo a nuestro punto central, que es belleza interior, o sea, sí, es belleza interior y cómo todo lo que tiene que ver con la medicina estética nos ayuda a que esa belleza también salga, la proyectemos. Me gustaría hacer una analogía antes de hacer esta pregunta. Por ejemplo, ahora mismo no me llega a la mente un nombre específico, pero hay muchos árboles, si te llega alguno me ayudas, Alfonso, que antes de crecer, de que se vean frondosos, de que ese tronco sea fuerte y fructifiquen, las raíces crecen mucho hacia abajo. Bueno, por ejemplo, el bambú. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que llega un momento donde hay un efecto donde ese bambú ya está listo para que también lo mismo que pasa en sus raíces pase en el exterior. Uh-huh. Y quiero ver cómo yo conecto esto con la medicina estética, en el sentido de que a veces las mujeres sabemos que somos bellas, tenemos una belleza interior que la tenemos clara, pero algunos detallitos de nuestro físico nos apagan, nos hacen sentirnos un poquito inseguras y no por vanidad, sino porque lo vemos y quizás nadie lo ve, pero tú estás viendo eso en el espejo y tú entonces quizás en un escenario no te proyectas igual, en una reunión de trabajo, pero tan pronto te haces esos toquecitos estéticos, es como que te renuevas. La gente dice, ¿qué le pasó a fulana? Y es que te renuevas. Y de eso yo quiero hablar, de lo milagrosa que muchas veces es la medicina estética, de cómo devuelve muchas sonrisas, de cómo devuelve muchas miradas brillosas, uh-huh, de cómo devuelve esa alegría que no hay manera de explicarlo. Y no porque no te aceptes y no porque seas insegura, sino porque no te sientes cómoda con esa parte de ti. Y qué bueno que existe un recurso que te ayuda a tú transformar eso. Entonces me encantaría que en ese sentido, ya para hacer la pregunta finalmente, hables un poquito de cuáles casos has tenido que quizás te han tocado con pacientes que tú has visto esa transformación y quizás también compartir qué tipo de procedimientos se hicieron. Sí, claro. Voy a tomar el ejemplo que diste al inicio del programa del vestido, okay, para aclarar un poquito esa parte, porque ciertamente es así. Tú te levantas un día y te pones una ropa o unos zapatos o unos aretes y tú te sientes fabulosa y todo el mundo te dice, wow, pero hoy tú estás radiante. ¿Qué? Nadie puede deducir que tú te pusiste un vestido que a ti te fascina, que te encanta y eso te hizo sentir como más segura. Y tú sales por el mundo y la gente nota esa vibra. Uh-huh. Entonces yo lo relaciono un poquito con eso. Hay tratamientos que, de hecho, es la forma como me gusta trabajar, de que lo notes tú, porque tú lo haces para ti, no lo haces para la gente. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de poder tener esos casos de pacientes que tienen alguna condición y que justamente no pueden sentirse como espléndidas porque todos los días cuando se ven al espejo recuerdan eso, entonces me encanta ese tipo de casos. Yo he tenido casos, por ejemplo, de pacientes que tienen deformidad en los labios, que con el tratamiento de ácido hialurónico ha sido posible poder restaurar ese inestesismo o vamos a decir esa asimetría. He tenido pacientes, por ejemplo, de acné. Hay muchas pacientes de acné que justamente van a la consulta por eso, porque tienen esas secuelas del acné, como las manchas o la irregularidad de la piel. Y esas pacientes, luego de que han pasado por esos tratamientos, pues se sienten mucho mejor, porque al verse al espejo, pues se sienten mejor con ellas mismas. Y esos son casitos que me llenan de verdad, porque es cómo esas personas se sienten y cuando salen a la calle la gente no sabe qué se han hecho, no saben que fueron a un médico estético y se hicieron una serie de procedimientos. Lo que ven es que esa persona tiene una vibra diferente porque se siente diferente. Wow, qué hermoso. Y sobre todo cuando tú tienes esos casos como lo de los labios que ha contado, doctora, que tú puedas trabajar, que tú puedas armonizar, el mismo tema del acné, qué bueno es contar con esas herramientas, que de ahí es que yo no estoy de acuerdo en que se satanice tanto la medicina estética, porque ha sido una de las mejores cosas que nos ha podido llegar. Hay nuevos procedimientos. Por ejemplo, hay un procedimiento que yo en lo particular creo que se está abusando de él. Y es el de los labios. ¿Cómo es que se llama ese de poner los labios? Si es el que poner los labios grandes, sí. Eso es
bueno, se usa ácido hialurónico. Ok. Se usa ácido hialurónico. ¿En qué casos sería conveniente acudir a ese procedimiento sin que al final termine siendo una exageración la pronunciación de los labios? Es que mira, en el tema de la exageración va a depender de las manos quien te lo aplique y del paciente. Voy a poner un ejemplo con la parte de la cirugía plástica. Vemos varias mujeres que están bastante exageradas para mi gusto y al final, si eso no compromete su salud, y eso es lo que la paciente quiere, el cirujano va a optar por darle a la paciente por lo que ella está buscando, porque no compromete su salud. ¿Bien? Entonces, en el caso de la medicina estética pasa algo similar. Llega esta paciente que quiere unos labios súper gigantes y si en el momento eso no compromete su salud, pues ese médico estético, si esa es su manera de trabajar y realmente se siente cómodo teniendo esos labios que no son estéticos, la verdad, pues entonces le va a dar a la paciente esos labios gigantes que esa paciente quiere. Pero no porque utilicemos ácido hialurónico para agrandar un poquito los labios, para darle volumen, es que vamos a tener ese resultado en todos los casos. Para nada. Yo tengo pacientes de que sus labios son muy finitos, y simplemente dicen, mira, yo siento que no tengo labio, no tengo boca. Entonces le ponemos su ácido hialurónico, le ponemos el volumen adecuado para su rostro y la paciente se siente súper cómoda porque al final es algo que necesitamos. Pero no es porque tú uses hialurónico que tú vas a tener ese resultado. Eso va a depender de los factores que mencioné. Ok, se menciona mucho el ácido hialurónico. También sería bueno explicar un poquito qué es el ácido hialurónico, en qué tipos de procedimientos, aunque lo hemos visto así como a pinceladas, pero quizás ya a grandes rasgos, en qué tipo de procedimientos se utilizan y si hay algún tipo de contraindicación también para la aplicación del mismo. Claro. Para todo procedimiento hay sus indicaciones y sus contraindicaciones. Pero hablando en general, el ácido hialurónico es un producto que se utiliza principalmente para relleno, del que estamos hablando. Entonces, luego de el Botox, la toxina botulínica, el ácido hialurónico es uno de los productos más utilizados. Entonces, ¿qué hacemos con él? Vamos a restaurar un poquito el volumen que hemos perdido. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que de los pómulos se le ha caído por, obviamente, el proceso del envejecimiento, que es natural, y queremos que esa persona tenga un rostro un poquito más rejuvenecido y es realmente y es propio, luego de una consulta determinamos que el hialurónico es su mejor opción, pues entonces se usa esa molécula, ese producto y vamos a crear un efecto relleno, que es como la gente lo conoce, como fillers relleno, porque justamente vamos a hacer eso, vamos a sustituir ese tejido que hemos perdido con el paso de los años, lo vamos a sustituir con el hialurónico. Ahora, no es que es el único producto para hacer este tipo de procedimientos, existen varios en el mercado que están autorizados para hacer este tipo de fillers, vamos a decir, pero el hialurónico es uno de los más utilizados por la versatilidad. Ok, entonces, ¿qué tiempo dura el ácido hialurónico? O sea, digamos que trabajamos el relleno de los pómulos, el relleno de los labios. ¿Cada qué tiempo las personas deberían de retocarse? Y también muy importante, si el efecto posterior a que ya se va el ácido hialurónico hace que te veas peor o vuelves a tu mismo estado. Empezando por el tiempo, va a depender de cada paciente. Eso como médico nosotros podemos hacer una proyección en base al producto que utilizamos, la recomendación del laboratorio, pero siempre va a depender del paciente. Yo tengo pacientes que le puede durar 1 año y un poquito más, por ejemplo, en el caso de los labios, pero hay otros pacientes que ya a los 6 meses van notando de que el efecto ya no es el mismo y bueno, pues quieren un retoquito. Va a depender de la zona de aplicación. No es lo mismo en los labios, que es una zona más móvil que utilizamos diariamente al hablar, al comer, que el área de los pómulos. Además de eso, también va a afectar de que el hialurónico que utilicemos va a ser diferente. En los labios es un hialurónico un poquito más moldeable. En el área de los pómulos o para la marcación mandibular, la proyección del mentón es un poquito más denso. Entonces, todo eso va a afectar. Así que va a depender de la zona, el producto utilizado y del paciente. En general, vamos a decir que pudiera ser, dependiendo, entre 8 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, pero va a depender de todos estos factores. Pues qué bueno, doctora. Y yo quería aprovechar la ocasión para desmitificar un poco la parte de que la medicina estética es cara.
ahora vamos a hablar de ello, pero quiero hacer una analogía, ¿no? Que a mí me gusta también utilizar analogías. Sobre lo caro y lo barato. Para mí, un pantalón que cuesta $150 puede ser mucho más barato que uno que cuesta 10. ¿Por qué? Porque a lo mejor el de 10 no me gusta nada y me lo pongo una vez, me ha costado $10, y el de 150 me lo pongo todos los días. Con lo cual, ¿cuál es más caro? El que me he comprado por $10 que solo me lo he puesto una vez, ¿no? Pues entiendo que la analogía viene perfecta para la parte de la medicina estética. ¿Por qué? Porque al final yo me veo todos los días en el espejo. Entonces, creo que el rédito de satisfacción es mucho mayor, ¿no? Y me gustaría que usted nos explicase, doctora, si realmente la medicina estética es tan cara o realmente es algo que puede ser accesible y además el efecto recompensa merece la pena. Sí. La medicina estética, primero empecemos que es algo que no es un procedimiento de urgencia. O sea, es cierto de que tú te vas a sentir bien, te vas a sentir mejor contigo mismo, pero no es algo que sea que tu vida depende de eso en cuestión de medicina, estoy hablando, ¿no? O sea, que siempre va a ser algo opcional. Tú no te sientes bien con esto, tienes esta herramienta, pues voy a optar, puedo hacerlo, lo hice bien. Entonces, ¿qué sucede? Que ciertamente es accesible, claro que sí, porque incluso hay procedimientos que podrían no sustituir a una cirugía, pero que podríamos, pues, hacerlo para no llegar a una cirugía. Muchos pacientes lo hacen porque no les gusta la cirugía, no quieren someterse a ese tipo de procedimientos y optan por la medicina estética, que va a ser algo que va a durar un poquito menos y en costo, en comparación, pues va a ser muchísimo menos que una cirugía. Pero así bien como dices, evidentemente tú tienes en el mercado pantalones que valen $10 y otros que valen 150. Asimismo en medicina estética, porque todo va a depender del procedimiento que te realices, dónde te lo realices y el producto que se está utilizando. O sea, los productos de medicina estética en verdad no cuestan $2. Son productos que tienen su costo. Y en base a eso, pues tú haces una relación en base a la educación que tiene ese médico, el entrenamiento, que tampoco son $2, es que se basa el costo de cada tratamiento. Pero hay de todo, porque hay diferentes productos. Entonces, dependiendo del costo de esos productos, pues asimismo va a ser el costo al final del tratamiento que tú le puedas ofrecer al paciente. O sea, hay opciones en el mercado. Por supuesto, pero al final lo importante de todo esto es uno verse bien, que eso no tiene precio. Yo diría que no es que verse bien, es como tengo mi eslogan, es sentirte bien contigo. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un tratamiento que sea, vamos a decir, de cosmetología, que es hidratación, un facial, te lo hace mensual, y la gente probablemente ni sabe que tú haces eso mensual, pero tú te sientes bien porque tú dices, ay, me veo la piel lozana, brillosa, y me siento bien conmigo. Y ya eso es suficiente. Para mí es eso. Exactamente, pues. Sí, y es esa cultura de invertir en nosotros mismos, sobre todo, es invertir en mi bienestar integral, invertir en todo aquello que a mí me hace bien y que no le hago daño a nadie haciendo esas inversiones. Y al final es un tema de prioridades. Y a veces nosotros nos vamos dejando para el final. Para el final me veo en el espejo, pero priorizo en muchísimas cosas que quizás no son las que debería de priorizar en ese momento, o que no pasa nada si las postergo y me organizo para darme esos cariñitos. Por ejemplo, cosas no negociables, y que ahora la doctora nos va a explicar por qué. Si quizás todavía no estás en esa etapa de experimentar con la toxina botulínica, ácido hialurónico, armonización facial, tratamiento de plasma, hay unos no negociables que son los tratamientos faciales. Limpieza facial profunda, hidratación, mascarillas. Eso sería como el mínimo negociable, considero yo. Y la doctora, para que no digan que soy yo, aunque ya me aprendí las razones, la doctora les va a explicar cuáles son las consecuencias de la piel, sobre todo en la parte facial, cuando no hacemos eso. Mira, yo voy a decir que dentro de los no negociables está, como popularmente lo conocemos, el skincare, que trata de que tú tengas tu limpieza en casa, al menos tu protección solar, que dentro del skincare es algo que tú no debes dejar, y un hidratante o
algún producto de renovación celular dependiendo del paciente que estemos tratando. Eso para mí es como lo básico que tú debes tener. Eso sería en tu casa, que va a complementar lo que tú puedas hacer en cabina, porque en cabina yo te puedo ver a lo mejor una vez al mes o dos veces al mes, dependiendo de lo que estemos realizando, pero en tu casa es que tú te mantienes todo el tiempo, entonces tú debes acostumbrarte a tener un cuidado de la piel, así como uno se cuida el pelo, los dientes, las uñas, etcétera. Entonces, para mí ese sería el no negociable. Ya después, en el caso de la limpieza facial, siempre se les recomienda al paciente, porque antes de empezar un procedimiento de medicina estética, debemos preparar la piel, ¿no? Si yo tengo una piel que no está adecuada para yo hacer un tratamiento, no es que no vamos a tener resultado, pero el resultado probablemente no sea el óptimo, el que buscamos, o que no se alcance en el menor tiempo posible porque esa piel no está preparada. Yo lo comparo con una plantita. Si tú vas a tener una plantita y tú la quieres sembrar en algún lugar, esa tierra donde tú la vas a sembrar, tú tienes que preparar esa tierra porque la planta probablemente te vaya a durar unos dos meses y luego la planta entonces va a decir, bueno, aquí yo no tengo ningún sustrato, ningún nutriente, y evidentemente la planta con el tiempo va a morir. Entonces, eso sería como la limpieza facial o la evaluación de ese protocolo para después tú pasar a un procedimiento estético. Ok, doctora, mientras hablaba del skincare, yo estaba pensando en un mito de los tratamientos caseros y recuerdo la cara que puso la doctora cuando yo le dije que me exfoliaba la cara con azúcar y sal. Ay, Dios mío. Entonces, para todos aquellos que hacen su exfoliante con azúcar y sal en la casa y se lo pasan en su fantástico rostro, doctora, dígale cuáles son las consecuencias, por favor. Mire, lo que pasa es, o sea, no vamos no es que el azúcar y la sal sean malas, ¿ok? Lo que sucede es que la abrasión, que son como las mini cortaditas que tú te vas a hacer cuando tú frotas ese azúcar en tu rostro, que no tiene el tamaño adecuado para hacer un scrub de la cara, entonces tú te vas a hacer más daño que bien. Porque tú estás haciendo, literalmente, tú estás raspando la cara. Lo que sucede es que no lo vamos a notar porque son micro heridas que tú vas a tener en el rostro. Tu piel va a reaccionar a esas heridas, que es tratar de sanar. Y por eso la gente dice, ay, yo me hago ese scrub y mi piel está fabulosa. Pero el riesgo que tú tomas haciendo eso es muy grande porque pudieras incluso tener cicatrices por eso y hasta manchas por eso. Entonces, por eso no se recomienda que se hagan este tipo de prácticas. Si usted necesita hacer este tipo o lo quiere porque le gusta, acuda a su médico estético, acuda a su cosmetólogo para que le oriente en cuál producto puede utilizar de manera sana, que pueda tener el resultado que busca sin que se maltrate. Excelente, gracias. Bueno, y eso va unido luego ya a ese hábito, ¿no? Del cuidado de la piel, aparte de la limpieza, la hidratación, ¿no? Y ese trabajar la piel durante todos los días, que no es lo mismo la crema, por decirlo de alguna manera, de la mañana, del día, que la de la noche, y hay que adquirir esos hábitos, como bien decía, ¿no? Al igual que nos cepillamos los dientes 3 veces al día después de cada comida o nos hacemos las uñas, eso deberíamos de interiorizar y tener dentro de nuestra propia rutina, ¿no? de vida. Así es. De hecho, además, creo que habría que introducirlo en la educación de los niños. Deberíamos, es muy importante. Por ejemplo, hablando del tema de protección solar. Todo el mundo, protección solar, pero ya está demostrado que el producto, vamos a decir, antienvejecimiento, o sea, con el que podemos retrasar el envejecimiento, se llama protección solar. Ya eso está demostrado, podemos buscar estudios ampliamente y vamos a encontrar que se respalda esta parte. Y eso es algo que nosotros lo escuchamos desde que estamos niños, conocemos que nos ponen protector solar cuando vamos a la playa, cuando vamos a la piscina. Pero debemos tener una educación de que no es solamente en esos momentos, porque nosotros estamos expuestos al sol todos los días, incluso si no salimos de casa y tenemos luz que entra a nuestro hogar, estamos expuestos. Entonces ya está demostrado de que es el producto que puede retrasar el antienvejecimiento por la exposición solar. Entonces, eso sería empezar por ahí. Habría que salir todos los días con protección solar en la cara, ¿no? Por supuesto, y no solamente salir, sino también retocarlo, porque el protector solar caduca al momento que nosotros lo aplicamos, por decirlo de alguna manera.
Entonces tenemos que aplicar nuestra protección solar antes de salir de casa y cada ciertas horas volver y reaplicar. Hay varias opciones para reaplicar, no tiene que ser el mismo que utilizamos quizás en crema, que por ejemplo para nosotros que nos mantenemos quizás el día entero fuera de casa no sea tan práctico. Hay varias opciones, pero lo ideal es reaplicarlo, porque luego de de ciertas horas el protector solar ya no tiene la misma protección, valga la redundancia, y por eso es necesario reaplicar. Bueno, y eso pasa, lo vemos, a mí me ha pasado en mi grupo de amigos o de tal. Oye, ¿te has echado crema? Sí, sí. Y se ha bañado 3 veces, ha salido. Y esto, ¿para qué? Sí, ya me di crema, ¿no? Es que yo creo que tiene que haber una parte muy importante de formación y de información, ¿no? Sobre eso. Sobre todo, doctora, volviendo un poquito atrás, en el punto, sobre todo con la toxina botulínica, de que hay momentos donde las personas dejan de parecerse a ellas mismas. ¿A qué se debe eso? O sea, lo digo porque veo cómo lo trabaja. Sus pacientes no tienen ningún tipo de exageración y siguen teniendo sus mismos rasgos faciales. Simplemente se suavizan las partes que hay que suavizar, se eliminan esas líneas de expresión a donde corresponde, pero no es de una manera invasiva. Entonces me surge la duda de si eso tiene que ver con la práctica, con las cantidades, con el tipo de toxina. ¿A qué se debe? Bueno, voy a hacer una aclaración ahí porque eso es uno de los mitos, y es que la toxina botulínica, comúnmente como la conocemos como Botox, no es un producto que rellena, por lo que no va a deformar el rostro de la persona a quien se le aplique. La toxina botulínica lo que hace es de que relaja el músculo. ¿Cuál músculo? Bueno, pues donde yo lo aplique. No solo se usa para la expresión facial, se usa, por ejemplo, para la hiperhidrosis, o sea, las personas que tienen sudoración excesiva de axilas, manos o pies, porque va a relajar el músculo y eso va a hacer una serie de reacciones que va a reducir esa parte. Entonces, no va a rellenar, por lo que no te va a deformar. Ahora, en el aspecto de las expresiones faciales es otro asunto. La toxina va a actuar en cada persona diferente. Por ejemplo, el tiempo de acción de una persona u otra puede variar entre 3, 4, 5 días, incluso el tiempo de duración. Ahora, cuando yo aplico toxina botulínica en un punto donde no debo aplicar, entonces ahí puedo tener ciertos efectos adversos que están conocidos, o sea, puede pasar, porque la toxina, como bien dije, que relaja el músculo. Si yo lo aplico en un músculo incorrecto o si ella se desplaza a ese músculo incorrecto por una aplicación no adecuada o accidental, que pudiera pasar, entonces va a tener la acción en ese músculo y ahí yo puedo tener, por ejemplo, una ptosis palpebral, que es cuando se me baja un poquito el párpado, la ceja, y ese tipo de cosas, ¿no? Estrabismo también pudiéramos tener. Entonces, pero no de forma. Eso incluso es algo que no es permanente. Eso, al mismo tiempo que se va la toxina, pues se va a ir ese efecto. Y hay técnicas que pudiéramos implementar para acelerar un poquito y contrarrestar ese efecto, pero no de forma. Las expresiones faciales en sí, pues va a depender, como esto no le hace daño al paciente, del gusto del paciente. Por ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, doctora, yo no quiero que las cejas se me muevan para nada. Y yo, bueno, ok, podemos trabajarlo, pero mi manera de trabajar y la que más me gusta es de que tú puedas continuar con tus expresiones faciales, que si tú elevas las cejas, se te vean que elevas las cejas, que si tú frunces el ceño, pues se vea que tú te pones enojada, y así sucesivamente. O sea, hay diferentes formas y todo va a depender del método de aplicación y del paciente. Ok, bueno, pues eso quedó claro. Estamos llegando al final. Alfonso, ¿tienes otra pregunta? Bueno, la verdad es que a mí me fascina todo este mundo en el que, como he dicho antes, soy un analfabeto funcional y aprendo mucho de la doctora de la Rosa. De hecho, estoy ya pensando dónde aplicarme esos tratamientos. Porque al final el tiempo pasa para todos. Yo ya tengo 53 años y creo que debo de empezar a mirarme cómo tocarme un poquito la cara. Pues bueno, te lo súper recomiendo. Vas a estar en las mejores manos. Y bueno, doctora, nos encantaría antes de despedirnos que le diga a nuestra audiencia dónde está ubicada, sus redes, la dirección del centro estético, todo lo que necesiten para que la encuentren. Claro que sí. Me pueden encontrar en Aestheticana, que se encuentra en Plaza Brisas,
local 302. Nos pueden conseguir también a través de Instagram en @esteticanaRD. Y bueno, en mis redes sociales, DRA.DeLaRosaB. Bueno, pues ya saben a dónde pueden encontrar a la doctora De La Rosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos e iluminar nuestra cabina en este fantástico lunes. Por último, un mensajito a esas mujeres que hace rato están coqueteando con la medicina estética y un poquito arrastrada por los mitos no se atreven a dar el paso. Mi recomendación es que donde quiera que acudas te asegures de que sea un médico que está cualificado, que está certificado por el Departamento de Salud para que pueda ejercer la medicina estética a su centro y que tengas una consulta. No te hagas ningún procedimiento sin antes tener una consulta, porque ahí es donde tú puedes hacer todas las preguntas, aclarar todas tus dudas y ese médico debe explicarte a profundidad en qué consiste, primero cuáles son tus opciones de acuerdo a su evaluación y en qué consisten los procedimientos que vas a optar por realizarte. Ese sería, creo que, mi consejo más saludable. Pues con este consejo terminamos, Raquel. Bueno, sí. Nos despedimos de todos nuestros oyentes, nos despedimos de la doctora De La Rosa. Y ya saben que nos pueden encontrar aquí en Perros Verdes, en nuestro canal de YouTube, en Instagram y Spotify. Así que, como os decimos, esto es Perros Verdes, donde encuentras lo que no buscas. Bye. Introspección, preguntas incómodas, reivindicación, descubrir nuevos nortes. Eso y más encuentras junto a Raquel Salas y Alfonso García en Perros Verdes Podcast, donde encuentras lo que no buscas. Perros Verdes Radio Podcast llega a ustedes gracias a Mystic RD, Punta Cana Running, Alma del Caribe, Reenfoque Positivo, Doctora De La Rosa en Aestheticana Radio Oficial, Punta Cana Hits.